Administra tu Hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar, conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar, en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal? Mis saludos llenos de cariño para todos ustedes. Les habla Jacqueline de los Ríos de Urban. Feliz de reencontrarnos en un nuevo episodio de Las Goteras de tu Hogar, con el gran compromiso de que puedan optimizar su liderazgo personal en el hogar, esa gerencia del hogar que es tan importante, aplicando principios de administración, de finanzas, de economía. Así que de eso se tratan Las Goteras de tu Hogar, y de simplificar su vida, de comprometerse con pasión por lo que implica la mejora en casa. Saludamos también a nuestros oyentes de Radio Claret Digital, quienes transmiten simultáneamente cada estreno de episodio cada miércoles 10 de la mañana hora Panamá, y con repetición para los que no lo puedan escuchar el miércoles a las 10 de la mañana porque salieron a hacer mandaditos o están en su trabajo, los sábados a las 10 de la mañana. También lo pueden seguir por la aplicación Radio Claret Digital y por la web www.radioclaret.net, evangelizando al mundo por internet. Bueno, ¿qué compartiremos en el día de hoy en la microcápsula para estar bien? El desgaste de no expresar lo que nos sucede. En nuestros hallazgos de Jackie, como siempre, para resolver nuestra vida en el hogar, nuestra salud y la higiene de la lavadora. En el tema del día, optimizar nuestro jardín en casa y, ¿por qué no?, en el apartamento también. Ya verán de qué trata. Y no podía faltar la receta triple S, sana, sencilla, sabrosa. Unas tortillitas de plátano verde súper sencillitas y que son deliciosas, que nos sacan apuro en cualquier momento, y económicas también. Así que vamos a prepararnos entonces para comenzar y nos vamos a nuestro segmento para estar bien. ¿Y por qué les digo del desgaste de no expresar lo que nos sucede? Miren, se han demostrado en tantas ocasiones que nosotros ciertamente tenemos un desgaste cuando solamente nos estamos dedicando a atender necesidades de otros, y llega un momento que quedamos anulados porque olvidamos nuestras necesidades personales. Y a veces vamos tragando y tragando, y eso nos va a nosotros cargando y cargando y cargando. Y el problema es en qué momento vamos nosotros a detonar una crisis. Entonces, cuando nosotros decimos lo que pensamos, cuando también aprendemos a ser sensatos, honestos con los demás e incluso con nosotros mismos, eso ciertamente que va a traer una repercusión favorable y directa sobre lo que es nuestro bienestar. Recuérdate que siempre uno tiene que desarrollar esa capacidad de ser valiente, y eso no tiene nada de malo que nosotros podamos compartir y expresar cuáles son nuestras necesidades, expresar una determinada opinión, compartir de que me siento fatigada por alguna razón, o que me toca atender a una persona que tiene una situación de salud y que me agota, pedir ese relevo, ese acompañamiento. Lo que toca entonces es aprender a desarrollar esa habilidad para saber decirlo sin causar heridas, sin reprochar a alguien, sin despreciar, sin un berrinche de chiquillo cuando somos ya unos adultos hechos y derechos, sin violencia verbal, que no es un puñete, sino es la ofensa con nuestras palabras que hieren. Y esas cosas muchas veces van a destruir nuestra relación armoniosa por no saber manejar una comunicación efectiva y afectiva. Entonces, cuando nosotros aprendemos a desarrollar esa habilidad, nos expresamos con una asertividad, sabiendo buscar el momento adecuado, sabiendo ser respetuoso, sabiendo decir cómo yo me siento, qué es lo que está sintiendo mi corazón que quiere hablarlo, que la gente también pueda ser empática y nos pueda comprender. Eso de lo que nos va a ayudar es que tengamos una liberación del estrés que estamos acumulando.
es un poco esa catarsis de poder decir me está pasando esto, de tratar un poco como de liberar la memoria que tenemos en la mente de todo lo que nos está sucediendo, de lo que estamos pensando y no caer en ese pensamiento recurrente, fatalista, que a veces yo llamo morboso, no por la morbosidad en el propio sentido de la palabra, sino morboso es porque todo el tiempo nos quedamos en eso y si me pasa esto y lo otro, porque no sé cuánto, y entonces se quedan como que en la cabeza como un radio mental encendido y no hallamos dónde está el botón para poder apagarlo. Y siempre repetimos el mismo problema, porque nos pasa esto, porque el vecino, porque esta la amiga, la compañera de trabajo, y pareciera que nos quedamos allí también en esa quejumbre, nos quedamos pegados cuando estamos en la casa solas, cuando tenemos un trabajo tedioso en las tareas de la casa, y entonces en ese momento que nos quedamos solas empezamos y nos llenamos como de ira. Todo eso nos va destruyendo nuestra armonía, va socavando también nuestra paz mental, nuestra espiritualidad, y nosotros tenemos que ser cuidadosos porque el ser humano no solamente depende de tener salud y dinero, sino también de que tú te desarrolles, que puedas compartir con tu familia, con tus amigos, vivir en un buen ambiente, que tengas espacios para tu esparcimiento, para el desarrollo personal, para cultivar tu espiritualidad, tu fe. Esas son cosas que son importantísimas y que ameritan que nosotros aprendamos a distribuir nuestro tiempo y a poder apartar una porción de tiempo sin que nos sintamos culpables. Entonces, cuando nosotros logramos expresar, ciertamente vamos a sentir un alivio. Pero es que hay algunas personas que entonces dicen, no, yo prefiero mejor quedarme calladita, como dicen por allí, calladita me veo más bonita, porque es como un silencio aprobatorio para yo evitar cualquier tipo de discusión o cualquier tipo de diferencia. Y yo vuelvo a insistir, no siempre el silencio es beneficioso para que tú evites diferencias y un conflicto. Lo que sí hay que cultivar es el don de la prudencia, que es muy diferente, porque cuando callamos y callamos y callamos, corremos el riesgo de ser personas acumuladoras. Y saben que es rudo ser acumuladores en lo que estamos sintiendo, porque eso se puede transformar en una bomba de tiempo. Y en corto o mediano plazo puede ser que nosotros tengamos una explosión. Entonces, la mejor forma que nosotros podamos evitar problemas mayores es que en el momento que sintamos la necesidad de expresar nuestro punto de vista, nuestra opinión, que lo hagamos. Acostúmbrate a expresar en el momento lo que sientes, sin tener que emitir juicios o señalamientos que denigren a una persona, que la humillen, que la ofendan, sino aprendiendo que el respeto es una palabra sagrada y que necesitamos a gritos en todas las sociedades a nivel mundial. Eso va a tocar de parte de nosotros el comprometernos a hacerlo, pero también vamos a tener que reaprender a no callar, sino a aprender a expresar lo que nos está sucediendo. Así que amigas y amigos, tenemos tareita para poder desarrollar y saber lo necesario que es no quedarnos callados si vamos a acumular emociones que después pueden traernos peores consecuencias. Y entramos entonces sí al tema del día, optimizar nuestro jardín en casa y en nuestro apartamento. Claro que sí, ¿por qué no? Miren, si hay algo que da satisfacción en estos tiempos que estamos sometidos a estrés con tantas cosas, es crear tu propio jardincito de hierbitas aromáticas. Eso es fascinante, porque primero que lo puedes ver como un hobby y segundo que puedes aprovecharlo. ¿Por qué? Porque tienes todas tus hierbitas en la cocina, puedes aprovecharlas para hacer hasta una infusión, para usar las hierbitas medicinales, porque tienes muchos beneficios. No solamente es a tu jardín que lo vas a ver bonito y variado, sino a tu vida también en una forma natural. Ojo, que eso no quiere decir que tú sustituyas la medicina. Es simplemente que si tú tienes sembrado hierbabuena,
Tienes hierba limón, tienes tilo, tienes una valeriana, tienes menta, tienes toronjil, que es la melisa. Son tés que son digestivos, que te aportan muchos beneficios. Yo creo que vale la pena que podamos combinar un hobby, un entretenimiento y a la vez sacarle un provecho. Pero hay algo que a veces no sabemos. Creemos que cuando sembramos, se sembró y ya está. Pero cuando nosotros tenemos hierbas aromáticas, ayuda a controlar las plagas. Para que ustedes vean qué interesante es. De manera que tú puedes tener tus hierbitas y si estás en el jardín de tu casa, también las puedes tener cercano al resto de tus plantas y eso va a ser un valor agregado. Porque no solo controlas las plagas, sino que también vas a generar un aroma agradable si las tienes en el exterior, maravilloso, pero las puedes tener en el interior de tu cocina, las puedes tener disponibles para darle sazón a tus comidas y las puedes usar frescas, las puedes tener secas. Por ejemplo, a mí me encanta, yo tengo albahacas en la ventana de mi casa y las albahacas para una salsa pesto es divino, una pasta, pero las puedes usar frescas conforme también yo cuando puedo la albahaca le saco las hojitas, las pongo a secar y ya una vez secadas yo les doy con las manos, las desmenuzo y las meto en mi frasquito como si fuera de especie y las tengo secas y ya está. Entonces, ¿qué me ayuda a mí? De que las tengo frescas o secas, pero también ahorro dinero y no tengo por qué salir a gastar lo que ya tengo en mi casa. Ahora, hay ciertamente una forma de hacerlo y quizás de eso es lo que debemos ir trabajando, porque tú puedes mirar lo que tú tienes en tu despensa, si te gusta cocinar con hierbitas aromáticas, cuáles son las que comúnmente tú utilizas y seguramente que lo común, pues lo normal que puede usar una persona en la cocina que le guste cocinar, pueda tener romero, que se da la plantita maravilloso en sus maceteritos, salvia, albahaca, eneldo, la menta, incluso perejil, culantro y son fáciles de poder cultivar. Entonces, aparte que se te ve lindo, ¿qué fue lo que yo hice? En la ventana de mi cocina, yo agarré y le puse como una tablillita y la agarré pues con una basecita en la pared con sus tornillos. Y puse mi tablita y allí la tengo encima todos los maceteritos. E incluso cuando yo gasto los envases plásticos de margarina, yo después los lavo bien, los seco, todo con agua caliente, los lavo para que se les salga la grasa, el aceite de la margarina y luego con un clavo lo agarro con una tenaza, lo caliento en mi estufa y cuando está bien caliente le abro los huequitos y con la misma tapita por debajo se la pongo como una tacita y ya tengo el envase, le pongo mi sustrato, le pongo mi tierrita abonada, todo y ya yo siembro semillitas, he sembrado, la he usado como semilleros hasta incluso de tomates, de pimientos, de el culantro y voy viendo cómo va creciendo mi plantita, pero también a veces tú encuentras las florecitas hasta en la calle, en los parques, encuentras las florecitas del culantro y las cortas y las llevas y luego le sacas la semillita y se las pones y va saliendo. Igual la cebollina, cuando yo voy al súper que vienen con raicillas, yo las corto, las pongo un ratito en agua y después ya las trasplanto. Entonces es lindo cuando tú empiezas a ver que tienes todas tus matitas, las tienes en la cocina, aparte que te decoran, también es consumo, porque por ejemplo en mi casa se consume mucho culantro, perejil, cebollín y me encanta porque ya salen rápido los cebollines y los corto de una vez con mi tijera de cocina, los corto chiquititos y los voy llenando en un envase hermético y los voy congelando. Y tengo cebollina en todo momento cuando yo necesito. Entonces, lo que sí es importante es que cualquier maceterito que tú puedas agarrar pueda tener buenos agujeros para el drenaje. Y al fondo del maceterito que le puedas poner una capa de piedritas o incluso de ladrillitos, a veces una teja rota. Yo trato de triturarla bien pequeñita si me encuentro una teja en algún lado, porque esa arcillita cuando se lo pongo, ella absorbe agua, pero me tapa un poco los huecos como para que no se salga directo el agua que yo tengo para regar. Entonces, lo importante es que yo le ponga siempre para que tenga un buen drenaje.
Ahora, puede pasar que tú sí tienes un terreno, que tú sí tienes en tu casa y no como el caso mío, que yo vivo en un apartamento y las tengo en el balcón, las tengo en las ventanas, sino que si tú vas a sembrar directamente en la tierra, entonces sí es importante que tú hagas el orificio como de unos 30 centímetros de profundidad, colocas tu capita de piedras o de arcillitas trituradas al fondo y entonces colocas así un buen sustrato de esos que te venden incluso en los súper, en las tiendas que te venden productos agrícolas. Y allí, bueno, ya tú empiezas entonces a que tenga un buen drenaje y que el terreno no se te vaya a encharcar, sobre todo en estas épocas de lluvia muy fuerte. A mí me pasó en una oportunidad en mi casa, cuando vivía en casa, que sembré y la lluvia era tan fuerte que golpeó y me sacó todo y me hizo un charco y salieron todas las semillas ahogadas. Entonces tú pones una malla mosquitero y te ayuda a contener un poco la fuerza de la lluvia bien templada y eso te puede también ayudar a que salga mejor. Hay otras personas que siembran en estas gavetas de madera que no se utilizan para nada, le ponen los drenajes, abren los huequitos, le ponen todo igualito como si fuera un macetero y tienen en gavetas sembradas las plantitas y las rocían, les ponen su agua y funciona. En verdad les digo que las plantitas aromáticas requieren poco cuidado. Ellas realmente no es que tienes que hacer algo muy grande. Ellas tienen una muy buena capacidad de adaptarse bien y son resistentes incluso a zonas que sean muy soleadas o muy secas, a excepción que las que quizás pueden ser un poquito más delicadas, el perejil, la menta, la hierbabuena, la hierba luisa, que ellas sí requieren un poquito más del riego. Dicen por ahí que cuando tú siembras la hierba luisa o la hierba limón, también que se conoce, como ellas así como unas hojas muy largas y muy delgaditas, a veces ese tipo de planta trae culebras, culebritas de esas que son campestres. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando metes la mano. Pero cuando uno aprende a sacarla de la hierba luisa las hojitas y le haces un enrolladito a las hojitas y preparas un té, el té es delicioso y para los resfriados y todo es maravilloso. Entonces es cuestión de que uno poco a poco vaya aprendiendo, uno vaya poniendo sus anotaciones de todo lo que uno puede tener y de verdad yo creo que es algo que es delicioso, todo lo que tú puedes tener. Por ejemplo, algo que yo hago que es una travesura también, es que cuando yo voy al súper, yo escojo mis paquetes de espinacas bien bonitas y entonces llego a casa, yo las deshojo y las guardo en envase hermético para que no se me vayan a poner así las hojitas todas achurradas, mustias. Pero yo los tallitos los corto más o menos como de unas 2 pulgadas, 3 pulgadas pueden ser. Y los pongo en un fondito de agua. Generalmente agarro un frasquito de estos decolados para babies y ahí entonces le pongo un fondito de agua y ahí los paro. Puede ser en una tacita, puede ser un vasito, en lo que tú consigas en tu casa que te sirva. Hasta un envasecito de esos de mermelada, algo con un ligero fondito de un dedito nada más. Y tú pones los tallitos y ellos echan raíces. Y después te pasas al macetero. Uy, yo he sacado ya como 3 generaciones de espinaca y divino, porque es sabroso cuando tú vas a cocinar y agarras tu poquito de espinaca y la espinaca es muy noble. Lo que tienes que tener cuidado es de que no se te formen piojitos o algo de eso. Y con el jabón azul de lavar es muy bueno porque tú lo rayas, lo mezclas con el agua y en un rociador lo echas y por lo menos una vez a la semana te protege y si se le forma alguna plaguita te las mata. Y es algo que bastante que lo usan las personas en la tierra. Entonces, yo digo que eso forma parte también de inculcarle a nuestros hijos más pequeños que ellos puedan ver que la naturaleza se cuida, se respeta, puedes hacer tu mini huerto educando a tu familia, porque de eso es lo que se quiere, que nosotros en nuestro hogar tengamos la capacidad de sensibilizar a nuestros hijos. No puede ser que nos estamos deshumanizando porque nosotros solamente vivimos en la tecnología citadina y más nada. Nosotros podemos perfectamente tener en nuestro apartamento nuestra siembra, tener nuestras sábilas. Yo tengo en mis ventanas, tengo unas sábilas inmensas, hermosas, y yo allí, bueno, si algún día un resfriado o algo, yo pico mis 2 pencas de sábila,
saco los cristales porque con un cuchillo las pelo como si pelara un pepino. Saco mis cuadros de sábila, los pongo en un coladorcito y los lavo para sacar un poco la baba que tienen. Y después les echo limón y los dejo un ratito allí mismo en el limón. Y luego los meto en una licuadora, les pongo un frasquito pequeño de miel de abeja y les pongo algo muy pequeño, una cucharita como de café pequeñito, que sea algo de licor, bien sea whisky o bien sea brandy o ron, que sea el efecto de licor para preservar. Y luego licuado todo eso, meto en un frasco, cierro hermético en la refri y es un jarabe maravilloso para fluidificar las vías bronquiales, es natural 100%. Y yo que soy muy alérgica con los medicamentos, me va súper, súper mi jarabe de sábila, me lo tomo, me dura en la refri y también es muy depurativo para lo que es la parte digestiva. Entonces, cuando tú agarras en la naturaleza y tienes todas esas cosas que Dios te ha regalado, es cuestión de que te intereses, de que indagues, que te valgas de la internet para educarte, para aprender esos mini huertitos en casa. Y de paso da una satisfacción inmensa, inmensa, inmensa. Así que vamos a hacer una breve pausa musical. Y en un instante estamos aquí de regreso en las goteras de tu hogar con Jackie Urban, compartiendo en este tema del día a optimizar nuestro jardín en casa y, ¿por qué no, en un apartamento también? Ya regresamos. Y aquí estamos de regreso en las goteras de tu hogar. Y estamos compartiendo hoy en este episodio en el tema del día, optimizar nuestro jardín en casa. ¿Y por qué no un apartamento? En un apartamento tenemos un balconcito, tenemos la entrada a una ventana que le llegan los rayitos de sol, tenemos algún lado donde poder poner en la ventana la cocina. Es cuestión de que estudies bien cómo es tu casa, por dónde entra tu sol, por donde lluvia. Si tienes casa con terreno o patio, maravilloso. Incluso hay casas que no tienen jardín, pero puedes usar maceteros en las paredes o puedes buscar hasta ideas haciéndolas tú misma. Y de verdad que hay tantas cosas creativas como por ejemplo usar los envases donde vienen las sodas. No puedo hacer mención de marcas comerciales ahorita porque no sería justo, pero donde tomamos nuestras sodas verdes, blancas, agarramos las botellas y las podemos poner horizontales y con un cuchillo con cuidado de esos de sierrita le sacamos la parte de arriba y nos queda el macetero y las podemos colgar con soguitas de alguna reja o de algo y tenemos nuestros sembradíos, le abrimos los huequitos y las podemos aprovechar. Podemos hacer como escalerillas de estas botellas plásticas de soda y ahí vamos sembrando, las podemos parar, las podemos cortar y usamos los envases, los que son de 2,5 litros, que son anchitos. Podemos usar la parte de arriba y lo cortamos, nos queda como un embudito y lo podemos voltear. O sea, hay muchas cosas que pueden ser creativas y que allí la internet, las redes sí nos puede ayudar para que hagamos cosas ocurrentes sin que nos cueste nada, que eso es lo principal. Entonces, vámonos a recomendaciones. ¿Qué plantas, Jackie, puedo yo sembrar? Miren, eso va a depender de la cultura de cada quien, de lo que consuma cada quien, de lo que le guste, de lo que sea más frecuente en casa, pero generalmente de lo que recomiendan, puede sembrar la albahaca, el cebollín, el culantro, espinaca, el orégano. Hay una variedad de orégano que en algunos países le llaman orégano orejón.
Es como si fueran unas hojitas verdes, así como verdes canositas, verdes pardas, como si fueran felpuditas. Y esas hojitas son muy buenas para lo que son las partes de bronquios, de resfriados, de tos. Y son muy aromáticas, pero es una variedad de un orégano. Entonces yo le saco las hojitas cuando ya la planta está más grande, que la podo. Y lo que hago es que la pongo en una bandeja de esas de galletas metálicas y la meto al horno fuerte para que se sequen, unos 20 minutos al horno a temperatura fuerte. Y cuando ya las saco, que las dejo que están secas, las achurro bien y ya una vez que las hago como polvito, las meto en su frasquito de vidrio. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando las voy a usar, así sea como para hacer una pizza o hacer una pasta o algo, uso una variedad de orégano que es diferente al que estamos acostumbrados nosotros a comer en una pizza, pero tiene un sabor también fuerte y es sabroso. Y otra de las cosas que yo les decía, la melisa es muy buena, pero es un arbustito, no siempre es fácil de conseguir, pero es bien agradable hacer las infusiones, los tecitos. Es súper rico. Incluso dicen las abuelas que el té de melisa toronjil te ayuda para descansar mejor en la noche. Pero son estas cositas naturales que pueden ayudar. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Primero, la ubicación. La mayoría de las plantas que usamos como condimento, que son aromáticas, algunas son fáciles de sembrar, pero otras son exigentes en lo que se refiere a la luz. ¿Por qué? Porque es recomendable que les puedan pegar unas 6 horas promedio, bastante sol, para que ellas puedan tener un buen crecimiento. Si no, las hojitas se te vuelven todas débiles y lo ves tú que la plantita está como muy flaquita, que eso no es la idea, ¿no? Ahora, no la subestimes, porque cuanto más plantitas tienes, muchísimo mejor. Y incluso si a tu balcón en el interior de un apartamento le entra bastante sol, bienvenido sea, eso es una maravilla. Pero en el caso de nosotros en Panamá, que tenemos zonas tan calurosas, que no sería, por ejemplo, el caso de Boquete o del Valle de Antón, que ya estamos hablando de otra cosa, o de Santa Fe, pero hablemos de zonas muy calurosas, las plantitas que son aromáticas de una hoja como la albahaca, sí pueden achurrarse un poco, secarse los bordes, porque es un sol muy fuerte y sobre todo estos soles en estas temporadas que son sofocantes. Entonces la idea es que le llegue bastante luz, pero que en las horas más fuertes, por ejemplo de 11 a 2 de la tarde, que es un sol achicharrante, que tratemos nosotros de que le pegue luz, pero que no esté expuesta directamente. Por eso muchas veces en los viveros les ponen también las mallas mosquitero para que les hagan alguito de sombra, les entra luz, pero no es una exposición solar directa, que es importante. Otra de las cosas que también se recomienda es un recipiente que sea el apropiado. ¿En qué es apropiado? No es en la decoración, no es en el diseño, es en el drenaje lo que hay que tener mucha atención. Sin embargo, hay personas que se valen de usar lo que tú tienes en tu casa. Por ejemplo, tienes los cartones de huevo que son como, bueno, lo dice la misma palabra los cartones, que no son como de hielo seco, de foam, algo de eso no, sino que son de cartón, que si tú los mojas se descomponen o son reciclables. Allí tú les llenas todos los espacitos y los puedes usar como semilleros de plantitas. Y después ya lo sacas de allí y ya lo pasas a tu macetero. Hay personas que usan, yo no sé si ustedes han visto en los almacenes, que hay como unas zapateras que son como de tela, que se pegan en las paredes o detrás de las puertas para colocar los zapatos. Bueno, te sirve perfectamente que en lugar de poner los zapatos, y son súper baratas, les echas allí la tierra, como es media de una tela o de un plástico que es poroso, tienes buen drenaje y adentro siembras tus plantitas y las tienes en una de las paredes de tu balconcito. Y también te puede funcionar. Las botellas de plástico son opciones. Los envases que tú desechas te pueden funcionar. Por ejemplo, fíjense lo que yo hago. A mí no me gusta que se me mojen las cosas donde las tengo. Entonces, si tengo una mesita en mi terraza, yo agarro, cuando uno compra dulces, que son esos envases desechables que traen la tapa superior, la base es negra, ellas son redondas y es transparente. Bueno, yo volteo esa tapa y allí me caben como 4 botellas que las he cortado de las de soda,
y me encantan son las verdes para que queden así todas bonitas. Y entonces allí yo tengo mis maceteritos con sus drenajes y todo, pero cuando yo riego, si llegara a salir el agua, queda en ese envase. Y ese envase a su vez la hace que sea autogestionable la plantita, porque ella si necesita agua va a tomar del fondito. Y no me ensucia nada de la mesita porque las tengo todas metidas en algo que no tiene salida porque es una tapa transparente. Entonces me funciona buenísimo y es lo que yo logro usar. Ahora, si tú tienes un área de tu casa para poner tierra directa en el suelo y puedes sembrar, buenísimo. Puedes sembrar directo en la tierra o si tienes un patio con bastante comodidad, puedes tener un recipiente grande, un macetero grande y lo que hace es que le combinas varias hierbitas aromáticas y hasta te va a quedar ornamental, te va a quedar decorativo, que eso es lo bonito. Entonces, ¿por dónde podemos empezar nosotros? Miren, hay que, como quien dice uno, inspirarse y verlo con seriedad, ser responsable porque son seres de vida. Entonces, mucho cuidado en el riego, mucho cariño para regar, en el podar. Es importante fertilizar, que tenga buen sol y que no le caiga plaga. Quizás te tienes que acordar que cuando vayas a hacer tu mini huerto con la misma mano que siembras, con la misma mano te tienes que acordar que cada dedo tenga un nombre. El dedo de regar, el dedo de podar, el dedo de fertilizar, porque así como nosotros consumimos nuestras vitaminas para sentirnos bien, las plantitas también lo necesitan. El sol, que es vital, y control de plagas, que es lo que yo te digo, jabón azul para con un rociador. Sin embargo, en las tiendas especializadas tú puedes conseguir mataplagas y todo, pero yo te estoy dando una opción económica que las controla bastante bien. Ahora, las cosechas, ahí sí tienes que investigar un poquitito la duración, qué fecha, si en caso tú me estás escuchando en un país donde tienes estaciones, que tú puedas saber en qué momento sembrar para que no se te afecte, pero eso ya va a depender de cada particularidad. Yo tengo una anécdota de unos tomates en época de pandemia. Yo me voy a poner a sembrar, pues por lo que tengo, y entonces tenía tomates y le sacaba las semillitas, iba sembrando y sembré pimentones, de todo lo que me iba llegando, iba sembrando. Hasta incluso yo en una oportunidad llegué a tener jengibre, que es tan saludable y da tanto gusto, le da como un gustico así cuando el jengibre uno lo raya en una sopita o algo, en un arroz guisado, te hace toquecito como ligero picante como el ajo en una forma natural que es divino. Y en sushi, cuando comes los sushi, que son los rolls, los enrolladitos que los haces crudos japoneses, te acompañan con ese poquitito de jengibre que lo mojas en salsa de soya para que tú puedas neutralizar el sabor del anterior rolls antes de pasar al nuevo sabor que vas a probar. Pero les estaba diciendo que el tomate, cuando yo lo sembré, fue una planta que me dio la tomatera muy bien y quedaba de todo rezagado la última que sembré, una última plantita. Y bueno, la dejé de un lado, después la iba a cambiar de posición y yo dije, capaz que ya se me muere, la plantita está muy chiquitita, lo que tenía era un tomatito pequeñito y de esas cosas que me van a decir, ya aquí está loca. De pronto yo dije, ¿sabes qué? La voy a mover de posición y la puse para otro lado donde estaban otras plantas en la casa. Y la tomatera me ha empezado a dar tomates, le puse su fertilizante y miren que he recogido 40 tomates. Quizás un poquito más, un poquitito menos, pero para que ustedes vean qué noble la plantita y cómo la disfruté con unos tomates espectaculares. Entonces quizás el placer, la satisfacción que uno tiene, eso es lo que uno tiene que disfrutar, de que es un momento que con tus hijos lo puedes compartir, con tu familia, ver el crecimiento. Es una diversión realmente sana y de paso que es muy nutritiva. Y por otra parte, el riego, que era lo que yo les decía, hay que saber cómo vamos a regar. Porque en agua, albahaca, perejil, culantro y menta, ellas son bien exigentes con el tema de agua. Pero hay otras plantas como el romero, el tomillo, la salvia, que ellos realmente no exigen tanto, ellos pueden resistir, pero tampoco es que tengan un sol sumamente fuerte. Entonces lo que sí es como yo les digo es, hay que tener cuidado con los bichitos, eso sí es importante.
Y es lo que yo le digo, para mí semanalmente yo lo que hago es controlar todo eso pulverizando un poquito o rallando una cucharada para que tengan la fórmula, una cucharada de jabón de lavar. Hay un jabón que venden en los super que es de panela, que es cuadradito, y yo lo rayo y después le agrego a eso, le coloco agua. Y en un rociador, simplemente cada 7 días durante un mes o 2 meses, dependiendo, yo controlo cualquier tipo de plaguita de esas de mosquita miniatura o son unos minúsculos insectos blanquitos que son molestosos y que a veces empieza a maltratar a la plantita. Entonces, para plantitas aromáticas, eso es lo que yo hago y funciona de lo mejor. Pero bueno, vámonos a ir a nuestros hallazgos de Jackie. Esos consejitos que nos ayudan a resolver y a no llenarnos de estrés en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Acumular mucha ropa sucia en la canasta puede incrementar los microorganismos presentes en los tejidos y eso podrían persistir incluso después que laves las prendas de vestir. Por lo tanto, como una prevención, acostúmbrate a tener el hábito de hacer ciclos de lavados desinfectantes en tu lavadora. ¿Cómo puedo hacer eso, Jackie? Primero, al final del lavado, recuerda dejar la puerta de la lavadora abierta para que el agua residual que quede dentro de la taza esté completamente seco, que se seque y que evites la formación de moho en la parte interior de la lavadora. Y segundo, acostúmbrate a hacer un ciclo completo de lavado sin colocar ropa. ¿Cómo vas a hacer eso? Agregas media taza de bicarbonato en el compartimiento del detergente si es que tú tienes estas lavadoras que son de carga frontal. Y si no, colocas tu media tacita encima en donde tú colocas el recipiente, pues donde colocas la ropa. Después añades un poco de detergente, un chorro de vinagre en el mismo compartimiento si tienes las lavadoras de carga frontal y si no, en la parte superior donde tú colocas la ropa y te aseguras de que no haya nada en la lavadora. Finalmente, haces tu programa corto con tu agua bien caliente y tu lavadora quedará higiénica. Acostúmbrate por lo menos a hacerlo una vez al mes. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Bueno, y aquí continuamos con más, compartiendo las goteras de tu hogar con Jackie Urban, siendo su compañía y conversando acerca de optimizar nuestro jardín en casa y, ¿por qué no, en nuestro apartamento? Mire, son tantas cosas que nosotros podemos compartir que no quiero ser mezquina, que no se nos quede en esta sesión todas estas cosas, pero no te detengas, aunque de pronto las demás personas te digan, oye, esta está loca, que se puso ahora a sembrar, o te vean como una persona exótica. No, para nada. Mira, cultivar los huertos caseros de hierbitas, de comestibles, tiene muchísimos beneficios y fíjense que he insistido muchísimo, sobre todo en estos climas de incertidumbre, en estos climas de estrés, donde a veces nos llenamos de miedo, estamos presionados, nos sentimos encerrados. Es una distracción bien sana y amena. Es ocupar tu mente en otra cosa. ¿Y eso a qué te lleva? A liberar estrés. Al también aprender a dejar de atormentarte por tantos problemas o sobrepensar los problemas que empiezas a magnificar y verlos como un cuco cuando de repente todo tiene solución. Otra de las cosas que tú ganas poniendo en práctica estos jardincitos es alimentarte en una forma más saludable y por lo menos tienes economía de lo que las hierbitas se trata y de los aderezos que vayas a poner naturales. Y no podemos dejar a un lado el que vas a contribuir con un mundo más ecológico, más verde. ¿Desde dónde? Desde la semillita o el granito de arena que tú puedas poner desde tu hogar. Eso es lo importante. ¿Por qué?
Porque así como tú vas a contribuir, tú no puedes dejar a un lado que tus hijos van a ver que tú estás haciendo eso y eso va a servir para que tú le inculques la sensibilidad a ellos, no solo a tus hijos si los tienes grandes, a tus nietos también, y que ellos puedan ir creando conductas repetitivas. Y si no, miren cómo está el cambio climático, miren cómo estamos nosotros mismos encargándonos de destruir la naturaleza. Miren los ríos, cómo vienen llenos de una suciedad que denota falta de educación, porque es un poco me importa que yo tiro lo que sea y todo eso cae al mar. Y a la final, ¿quién se ve afectado? Todo lo que es la naturaleza y los animales. Entonces, hay que aprender también a sensibilizarnos todos, a todas las edades. Otro beneficio que tienes es que si tú te motivas a desarrollar estos jardines en casa, si lo haces en un terreno o en el patio de tu casa, tú también vas a estar compartiendo un tiempo al aire libre. Y nosotros también recuérdense que necesitamos vitamina D para nuestros huesos. Es saludable porque cuando no recibimos sol, también los estados de decaimiento se hacen manifiestos. Cuando estamos cargados de sol es así como las baterías recargables, que nos sentimos mucho mejor. Y eso es beneficioso para la salud. Eso no quiere decir que te expongas a unos rayos ultravioletas en las peores horas, pero sí lo puedes hacer en las primeras horas de la mañana, ya cuando el sol va poco a poco cayendo, que ya empiezas a sentir un poco más de fresca, no la intensidad del sol, y eso te puede ayudar. Otra de las cosas también que te incentiva es que vas a aprender cada día a perfeccionar tus técnicas, a compartir con personas que tengan similares gustos. Y eso es muy lindo. A mí eso me encanta. Vas a sentir una satisfacción al momento que tú cosechas en tu propio huerto. Eso es único. Eso es algo muy lindo. Igual debe pasar a las personas que de repente tienen una gallina de patio en su casa y toman los huevos y ven que los huevos orgánicos son diferentes. Eso da satisfacciones. Yo creo que eso nos lleva a nosotros a activar la gratitud de todo lo que Dios nos regala cada día. Y lo más triste, que muchísimos desperdician todo eso por no saberlo, o porque no les interesa, o porque no tienen tiempo. Entonces lo que se quiere es que nosotros aprendamos a verle el lado positivo y ponerlo en práctica. Vamos a ir a una pausa musical nuevamente y estamos de regreso prontito aquí en Las Goteras de tu Hogar con Jackie Urban. Y aquí seguimos en este tercer segmento donde vamos a compartir esta nueva sección, las recetas de cocina triple S. Receta de cocina triple S, sencilla, saludable y sabrosa. Sencilla, saludable, sabrosita. ¿Y qué les preparé para hoy? Unas tortillitas de plátano verde. Mire, son facilitas y sabrosas y económicas también. Porque uno siempre hasta en el patio de su casa tiene los plátanos a la mano y necesita son plátanos verdes, que es lo importante. Entonces, ¿cuáles van a ser los ingredientes para que ustedes puedan anotar? Ahí vamos.
4 plátanos verdes, una taza de queso rallado, puede ser el queso blanco, lo que tengas tú en tu refri, una taza de leche, no polvo, sino líquida. Puedes usar leche en polvo, la diluyes en agua y ya la tienes líquida. 2 cucharadas de harina de trigo y la sal la pones al gusto. Hay unas personas que pueden consumir sal, otras personas que tienen un régimen dietético, entonces le ponen un poquito menos, eso queda a discreción de ustedes. Pero miren el procedimiento, qué facilito es. Eso es así en un 1, 2, 3. Pelas y cocinas los plátanos y con un tenedor los haces puré. Luego le agregas a ese puré el queso, la harina y la leche y lo amasas bien con las manos. Y por último formas las tortillitas y las asas con poco aceite. Y al final es que le aderezas como si fuera un patacón, sal al gusto y a disfrutarla. Eso es lo más sabroso. El plátano es muy bueno, el plátano es muy saludable, hay muchas formas de consumirlo. Y también, aunque todas las cosas en la vida han subido, pero también es una opción económica y tiene mucho potasio, así que yo pienso que en la medida que nosotros aprendamos a enriquecer nuestro paladar con recetas que sean variadas, buscando también que sean la economía del hogar, porque hay veces que uno dice, mira, estoy sin trabajo, no tengo esto, no puedo, bueno, eso es lo que toca. Entonces tenemos que hacer pues el esfuerzo de proponernos cada vez buscar opciones con lo que tenemos en la despensa, aun cuando no hemos llegado, como digo yo, a San Quincena, que es el 15, que no has llegado al 15 y estás, pero que te queda quizás en el refri un huevo y te queda un poquitito de cebolla y ahí agotando todo. Bueno, hay que tratar también de ser ingenioso. Eso es parte de nuestra economía familiar, eso es parte de la gerencia del hogar y de lo que es importante que nosotros sepamos gestionar, que es una buena alimentación al alcance también de tu bolsillo. Bueno, queridas amigas, hemos llegado al final de este episodio. Hoy compartiendo ese huerto en apartamento, esos huertos que puedes tener hasta en el balconcito de tu casa con pimentones, puedes tener rabanitos, puedes tener tomates, puedes tener tus espinaquitas, puedes tener incluso lechuga. La lechuga se da fabuloso y la puedes tener incluso en esas gavetas de madera que tú tienes de un closet que no usas. Le pones la tierra y haces las hileras con tus lechugas y salen que es un poema de precioso. Tienes muchas cosas para poder hacer, pero lo importante es que tengas la disposición de querer disfrutar, de querer hacer otras cosas, de valorar tu hogar. Eso es lo que es hermoso. Así que bueno, llega el momento de despedirme por el día de hoy. Reciban mi agradecimiento como siempre por sus muestras de cariño, por sus suscripciones para poder recibir los artículos que siempre mandamos en nuestro blog, en el newsletter también. Y si te gustan todos estos episodios también, bueno, pasa la voz. Todo aquello que ayude para que nosotros optimicemos la vida y simplifiquemos la vida en una casa, bienvenido sea. Esperamos coincidir con ustedes el próximo miércoles, Dios primero, 10 de la mañana, hora Panamá. Nos pueden seguir a través del canal YouTube de Las Goteras de tu Hogar. Seguirnos cada miércoles a las 10 de la mañana, los estrenos por Radio Claret Digital, www.radioclaret.net, descargando la aplicación de Radio Claret Digital, en vivo y directo miércoles a las 10 de la mañana y los sábados retransmisión para los que no pudieron el miércoles, pueden ya los sábados a las 10 de la mañana poder escuchar Las Goteras de tu Hogar. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón, bye bye. Administra tu Hogar presentó Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.